Vamos a compartir la palabra del Señor de esta mañana en búsqueda de la verdadera religión, de la religión, religión pura y sin mancha. Y antes de leer un texto bíblico para basar nuestra reflexión de esta mañana, no sé si le ha pasado a ustedes, pero a mí me ha pasado más de una vez que me dicen: ¿vos de qué religión sos? ¿Ustedes de qué religión son? ¿Sí? Y uno explica que es evangélico, protestante, metodista, cristiano, ¿sí? Algunos hacen una pregunta: ¿ustedes son de la religión evangelista o evangélico? ¿Sí? Y surge de nuevamente la explicación, en realidad que somos cristianos, ¿sí? Muchas veces esta pregunta viene de una persona que es católica y cree que el evangélico, el protestante, está por fuera del cristianismo. Entender que la religión cristiana incluye todo el espectro de la Iglesia del Oriente, que son las iglesias ortodoxas, ¿sí? La Iglesia católica y la Iglesia evangélica y protestantes. Esto que uno lo explica es solamente una mera descripción y nada más. Aunque seguramente les ha pasado que cuando le hacen este tipo de pregunta, uno intenta un poco salirse de la pregunta de la religión. ¿Por qué? Porque la religión es como cuando alguien habla de religión, parece que estuviese hablando de aquello solamente que tiene que ver con los ritos, que tiene que ver con apariencias o que tiene que ver con costumbres, ¿sí? Entonces, cuando alguien dice: mira, pero este es un tipo religioso, no es que está diciendo que es una persona cercana a Dios, lo que está diciendo es que es una persona que mantiene ciertos rituales, mantiene ciertos modos de vida moralistas, pero que no necesariamente tiene una entrega, un encuentro con Dios. Y entonces en estos últimos años, en estas últimas décadas, es como que la palabra religión perdió sentido y de alguna manera se vació parte de ese contenido. Y entonces cuando a uno le preguntan de qué religión es, uno empieza a decir: bueno, soy cristiano, bla, pero lo más importante no es la religión, sino la relación. Y hace este juego de dos palabras que pareciera que significan lo mismo, que están muy cercanas en cómo se pronuncian, pero le da un significado totalmente nuevo al tema de la relación. Porque uno empieza a decir: bueno, porque la religión pareciera que es apariencia, ritos, rituales, costumbres, cuestiones morales y nada más. En cambio, la relación es un vínculo, es un afecto, un compañerismo, un amor, un conocimiento, una vida diaria. Y es allí donde uno empieza a decir: porque mi vida no está basada en una religión, sino mi vida está basada en una relación, y en esta relación con Dios. Claro es que el ser humano, por propia naturaleza, por parte de la creación de Dios, tiene esta necesidad, este deseo permanente de buscar la trascendencia, de adorar. Desde siempre, el ser humano ha buscado la trascendencia. Y como ha buscado la trascendencia, ¿sí?, la religión ha sido el canal de cómo ligarse, de cómo relacionarse con la trascendencia. En nuestra fe cristiana creemos que verdaderamente Jesucristo es el Hijo de Dios y que el Espíritu Santo nos muestra esa verdad, y por lo tanto nuestra manera de vivir la religión es a través de este Dios Padre de Jesucristo, guiado por su Espíritu Santo. Pero hay que volver a redescubrir la palabra religión, porque la palabra religión, en realidad, si bien ha sido vaciada de contenido, tiene que ver con una ligazón fuerte, poderosa, con Dios, con la divinidad.
Religión significa ligarse de una manera fija, fuerte y poderosa con la divinidad. Por lo tanto, si religión implica eso, es justamente lo que uno hace mención cuando habla de la relación, del vínculo, porque justamente esa relación es lo que nos vincula con Dios, lo que nos potencia con Dios. Pero religión no es una definición de conceptos. O tener una verdadera religión no sería solamente hacer una buena definición de conceptos. Una verdadera religión se ve en la vida. Una verdadera religión se ve en lo que vos haces. Una verdadera religión se muestra con tu testimonio. Una verdadera religión atraviesa todas las dimensiones, todas las esferas de tu vida. Por lo tanto, cuando hablamos de religión, hablamos de un estilo de vida marcado, en nuestro caso, por Jesucristo, por su palabra, por la guía de su Espíritu. Y ahora sí quisiera que pudieras leer conmigo este texto en Santiago capítulo 1, versículos 26 y 27. La palabra del Señor dice: si alguno se cree religioso, pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Muy contundente, muy claro lo que nos indica la palabra de Dios allí en Santiago, capítulo 1, versículos 26 y 27. Es decir, lo contrario sería una religión vacía, una fe ineficaz, una fe que no tiene trascendencia. Es decir, aquella que desea el bien, pero no lo hace. Que sabe cómo hacer el bien, pero no lo ejecuta. Que cree en Dios, pero que no lo demuestra en eso que cree en sus acciones con el prójimo, en sus acciones con Dios. Una religión que se mantiene solamente en el cumplimiento de reglas, de ritos, de costumbres, de palabras y decires. Una religión pura y sin mancha, como nos muestra Santiago, es una religión que tiene testimonio vivo y muestra a Jesucristo en la vida misma. Es interesante que el texto que acabamos de leer menciona primeramente que el que cree ser religioso, el primer dominio que debe tener es de su propia lengua, de sus propias palabras, de su manera de dirigirse a los demás, de su manera de hablar con los demás, ¿sí? Porque en los modos de cómo hablamos mostramos qué hay en nuestro corazón. Los modos de cómo hablamos mostramos, ¿sí?, la fe en Jesucristo. Y estos modos, si son modos amorosos, si la manera de comunicarnos bendice y edifica, si la manera de comunicarnos ayuda y fortalece, si la manera de comunicarnos bendice y engrandece a las personas, seguramente esa manera de utilizar nuestra boca, nuestra lengua, nuestras palabras, son de aquellos que tienen ganado su corazón por Jesús. Porque lo que sale de la boca es lo que tiene la abundancia del corazón. Y si en la abundancia de nuestro corazón está Jesús, nuestras palabras van a salir palabras de bendición. Por eso, y como para ir cerrando, la verdadera religión son palabras que nos hacen bien, que llenan el corazón, que muestran amor y ternura, que traen paz y esperanza. La verdadera religión es conocer lo bueno, conocer hacer el bien
y hacerlo. No solamente saber cómo hacer el bien, sino ejecutarlo. La verdadera religión no es aquella que puede solamente mencionar un credo. Creo en Dios Todopoderoso, creo en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, creo en el Espíritu Santo, quien me guía y fortalece mi vida, ¿sí? No es solamente poder mencionar esto, sino vivir conforme a estas palabras. La verdadera religión nos impulsa a dar testimonio con nuestras acciones. Así como compartíamos con Marcelo y con Guillermo, una de las tantas maneras de mostrar ese testimonio es haciendo el bien, especialmente con aquellos que son más vulnerables. Las viudas y los huérfanos, en el contexto histórico de Santiago, allí del pueblo de Israel, eran las partes más débiles de la sociedad. Junto con los pobres y enfermos, las viudas y los niños, y aquellos niños que carecían de sus padres, eran los que andaban sin posibilidades de que su vida se pueda realizar y ser plena, porque no tenían ni lo mínimo para sobrevivir, a veces no solamente en términos de alimentos o techo, sino ni siquiera de afectos, de palabras de bondad y de bendición. Por lo tanto, cuando aquí Santiago nos insta a vivir esta religión, lo que está diciéndonos es que debemos atender, cuidar, servir a los más vulnerables, porque de esa manera mostramos nuestro vínculo, nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. Y es más, Santiago nos dice: vivan sin corrupción en su vida. Que la hipocresía, la maldad, la injusticia de este mundo no cautive ni domine su corazón, sino muy por el contrario, no sean corrompidos por los valores de este mundo. Más bien, tengan los valores del reino, podríamos decir. Aquellos que están vinculados a la compasión, a la misericordia, a la gracia de Dios. Cuando te pregunten ¿de qué religión sos?, uno tendría que decir: mi vida pertenece a Cristo y todo lo que hago es para Él. El modo que vivo es conforme a Él. La manera en que transmito mis palabras es conforme a Él. Ser cristiano implica ser un seguidor de Jesús, un seguidor de Cristo, que como seguidores de Él, lo que digamos y hagamos tenga la suficiente coherencia, la suficiente integridad para que no haya dobleces allí, sino que sea una misma cosa. Este es el desafío que tenemos en búsqueda de una religión verdadera, de la religión pura. El vivir como Cristo vivió y transmitir lo que Cristo transmitió, en la esperanza de que Él vuelve pronto. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga este tiempo, que el Señor bendiga la iglesia. Padre amado, en el nombre de Jesús queremos bendecirte, Señor, dándote gracias porque nos da la posibilidad de renovar nuestra fe en ti, de fortalecernos en tu palabra, de acompañarnos unos a otros. Y también, Señor, nos da la posibilidad en Jesucristo de mantener este vínculo, esta ligación fuerte contigo. De tal manera que nuestra vida no sea meros ritos o costumbres o acciones que muestren, Señor, solamente la apariencia de una religión, sino que en Jesucristo vos nos das la posibilidad de ser transformados por tu Espíritu,
para que nuestra vida hable profundamente y con testimonio de todo tu amor, de toda tu compasión, de toda tu misericordia, y podamos compartirla en esperanza y en vida hacia otras personas. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir dando de lo mucho que vos nos das, a seguir ofreciéndonos como tú te ofreces por nosotros. Ayúdanos como iglesia, Señor, a ser de bendición como tú bendices nuestra vida. Y aún en tiempos de aflicción, que podamos mostrar la paz. Aún en tiempos de dolor, que nosotros podamos ser bálsamos en tu nombre. Aún en tiempos de llanto, que nosotros podamos ser el brazo que sostiene y anima. Porque queremos ser una iglesia, Señor, que no hable de religión, sino que viva al Cristo vivo y resucitado. En el nombre de Jesús. Amén y amén.